hablar de El Salvador que conocemos, probablemente nos tenemos que ubicar en 1821, cuando se firma el Acta de Independencia. Luego de firmar el Acta de Independencia, quedan esta Centroamérica, en las Provincias Unidas de Centroamérica de alguna manera, pero es en 1824 con la Constitución Federal y luego con la Constitución del Estado del Salvador, que se une la provincia de San Salvador, que en ese momento era intendencia, con la Alcaldía Mayor de Sonsonate. Al unirse estos dos espacios geográficos, forman esta comunidad política, se le denominaba solamente Salvador. Es hasta un decreto de 1915 en que se vuelve República de El Salvador. Pero es a partir, como le decía, de 1824 que se conoce por lo menos el territorio geopolítico y que conocemos administrativamente como El Salvador. Las características que han marcado a El Salvador, digamos, a partir de su creación, o por lo menos de su imaginación en 1824 como tal, ha sido, uno ya desde antes venía con San Salvador a secas. San Salvador era el espacio más densamente poblado, ¿verdad? O sea, por kilómetro cuadrado de esa Centroamérica en 1821. Entonces estamos hablando de una ocupación muy importante de gente, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente está asociado a la producción de, digamos, en ese caso de añil, la producción ganadera, la producción de otro tipo de productos, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de nada sirve tener un gran territorio, sino que probablemente tengas muy buena tierra, pero si no hay gente, no tenés cómo trabajarlo. El Salvador prácticamente, como les decía, se desprende el oriente guatemalteco, que era la provincia de San Salvador, y la Alcaldía Mayor de Sonsonate se desprende de Guatemala y conforman El Salvador, ¿verdad? Pudiera haber sido más pequeño, unos hubieran podido decir, solo quedamos San Salvador como un país y Sonsonate como un país. Ese Sonsonate de la Alcaldía Mayor de Sonsonate, estamos hablando de los departamentos actuales de Sonsonate y de Ahuachapán. Pero digamos que una de las características importantes de ese El Salvador es, tener un gran número de recurso humano para trabajar la tierra, que es una tierra, como les decía anteriormente, muy importante por la riqueza de sus suelos y la cantidad de agua, ¿verdad? Eso es algo que se pudo ver luego en los años subsiguientes, ¿verdad? Con las producciones de añil, todavía después del 24, de 1824, obviamente, y luego con el café. El café nace en África, de África salta a Turquía, de Turquía llega a Italia, Italia se expande a España, Holanda, Francia, Portugal, y todas estas naciones lo llevan alrededor del mundo a muchas de sus colonias. Una de las colonias de Francia es las Islas de Borbón. Entonces, en las Islas de Borbón, supuestamente, de acuerdo a lo que la historia menciona, estaban estas cepas, que estas cepas son las que llegan a El Salvador a través de la amistad que tenía Gerardo Barrios con la corona francesa. Si recordamos, la marcha de Gerardo Barrios, pues lo mencionan los historiadores, fue obsequiada por la reina o la corona francesa en su momento a Gerardo Barrios, porque él tenía una cercanía bastante con la corona francesa. Entonces, de ahí es donde vienen estas cepas y son las que básicamente se siembran en El Salvador. De esa manera también tengo que hablar del pacamara. El pacamara es una variedad que la genera un genetista salvadoreño, Ángel Cabrera. Él fue galardonado por la Asamblea Legislativa y lo nominó también el padre del pacamara. El padre del pacamara genera esta variedad que es una hibridación de pacas y maragogipe. Maragogipe es una variedad ancestral y tenemos el pacas, que es una mutación del borbón. Entonces este se une y genera un pacamara.
Tenemos Apaneca y Lamatepec, denominación de origen, tenemos el Bálsamo, tenemos Alotepec, tenemos que es la zona norte, tenemos la zona de San Vicente, tenemos Cacahuatique y tenemos la zona de San Miguel. En mi opinión es un cultivo muy importante, pero no por las razones tradicionales de que es una gran exportación de nosotros, sino porque su solo manejo generó una influencia cultural y política y económica en nuestro país que sigue presente hasta el día de hoy. Y por otra parte, la cuestión, digamos, geoestratégica es que cuando se une Sonsonate y San Salvador, el puerto más cercano de la ciudad de Guatemala era Cajutla, y quien se queda con ese puerto es San Salvador, ¿verdad? No quiere decir que no existieran otros puertos en Guatemala, pero de alguna manera el puerto de Acajutla o el puerto de la Trinidad de Sonsonate había sido muy importante en la época colonial, por lo menos desde el siglo XVIII, y durante el siglo XIX fue muy importante. Bueno, El Salvador hoy en día tiene alrededor de 3 millones de personas que viven fuera, una diáspora importantísima. Cuando en el último censo de El Salvador somos alrededor de 6 millones de personas, resulta que 3 millones de personas están fuera. Esas personas están transformando, al igual que los que estamos en el territorio salvadoreño, se está transformando una gran cantidad de tradiciones, de manifestaciones, de toda esta parte cultural. Entonces, la cultura, al igual que las identidades, al igual que todo lo que hemos venido hablando, no es una cuestión estática, sino que se va transformando. Entonces, muchas veces decimos, estamos perdiendo nuestra cultura. La cultura no se pierde, la cultura se transforma, ¿verdad? Todas las culturas se van transformando. No podemos encapsular una cultura y decir, los indígenas del presente son los mismos indígenas del siglo XVI cuando llegaron los españoles. Eso es incorrecto. Eso sería estar esencializando a las culturas y no es así. O sea, todos los días vamos aprendiendo cosas nuevas, vamos desarrollando y en ese sentido también vamos cambiando las tradiciones y surgen nuevas tradiciones, las tradiciones inventadas como dice Eric Hobsbawm, que estas tradiciones al final son importantes porque están enraizadas o arraigadas en la comunidad y es de respetarlas, ¿verdad? Yo creo que los personajes más representativos de una sociedad muchas veces son los que no se conocen, ¿verdad? Aquellas personas que día a día hacen y echan a andar una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Aquellas personas que día a día se levantan para cultivar las tierras, para que todos nosotros tengamos, digamos, a la mano lo que nos vamos a comer y que son estos campesinos, los agricultores, esos creo que son, y agricultoras por supuesto, creo que son personas importantes del quehacer de toda una sociedad. Obviamente hay otras personalidades, digamos, conocidas en un ambiente mundial. Yo creería que tener un personaje como Óscar Arnulfo Romero, que es santo de la Iglesia Católica, santo por mártir, por odio a la fe, ¿verdad? Como mal no recuerdo qué es. En ese sentido creo que es un personaje mundial, ¿verdad? Esto en cuanto a, más que un personaje religioso, está arraigado a una persona que tiene que ver, que luchó por los derechos humanos de las personas más desposeídas de este país. No podemos dejar de mencionar a un Alberto Maferrer, a un Roque Dalton, a una María de Barata, bueno, a tantas escritoras que ahorita se me escapan, igual que artistas, pintores y pintoras. Yo creo que eso es importante. Hay personajes que son interesantísimos desde el punto de vista antropológico, ¿verdad? Hay uno que es deportista que aunque mucha gente
digamos, no ve el lado negativo de esta persona, pero yo creo que desde el punto de vista antropológico es fascinante el caso del Mágico González, por ejemplo, ¿verdad? Que lo han estudiado varios historiadores, algunos colegas, que es interesante. Además es una figura, ¿verdad? Yo creo que en 200 años podemos hablar de, bueno, en primer lugar, la firma del Acta de Independencia creo que fue un paso enorme, ¿verdad?, para construir una gran nación que en realidad, al final y al cabo, una gran nación en el sentido de área, ¿verdad? O sea, lo que se cría es Centroamérica y que luego se fragmentó, luego con la construcción o con la invención de ese El Salvador que hoy conocemos en 1824, creo que es fundamental en todo el siglo XIX, esa construcción del Estado Nacional salvadoreño, que tiene un punto de quiebre, ¿verdad? De quiebre hacia 1932, con el alzamiento de campesinos e indígenas en el centro y el occidente de El Salvador, que termina con una mano dura por parte del Estado salvadoreño en una matanza. Y creo que en ese sentido, ese es una especie de parteaguas en la historiografía salvadoreña. Y por otra parte, justamente en Chapultepec, el 16 de enero de 1992, que son los acuerdos de paz, que son muy importantes y a los cuales no debemos de olvidar. O sea, debemos de seguir educando a nuestros hijos, a nuestras hijas, en el conocimiento de para qué sirvieron los acuerdos de paz y cómo esos acuerdos de paz tienen vigencia hoy en día, ¿verdad?, en nuestra democracia. A partir de los acuerdos de paz, los mismos acuerdos hacen a los alzados en armas, los delimita a ser un partido político, ¿verdad? Entonces, este partido político, lo interesante es que a través del voto democrático llega al poder, ¿verdad? Luego, lo demás, pues, es historia, lo conocemos.